Entonces, patrones de diseño. Claro, están adaptados a JavaScript, entonces hay muchísimos y he seleccionado los que me parece que se usan más y que son más útiles en JavaScript, ¿vale? Vamos allá. Primero, que es un patrón de diseño, pues es al final una solución que se consigue estipular, determinar y describir a un problema común que se encuentra en software, ¿vale? En diseño de software, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos con un problema novedoso, inventamos soluciones, pero tenemos que intentar que si es un problema que ya existe, poder reconocer un problema común para aplicar el patrón que se corresponde, ¿vale? En vez de perder tiempo reinventando la rueda y además reinventándola a veces cuadrada. Entonces, el strategy pattern, ¿vale? Es muy común. ¿En qué consiste? Permite seleccionar un comportamiento, hacer variar un comportamiento. Fijaros que hemos visto el principio de Open Close Principle de abierto extensión y lo que hemos visto era un strategy pattern. Es decir, poder hacer que un componente, un comportamiento, sea seleccionable en runtime, ¿vale? Sin tener que tocar el archivo, ¿vale? Pero el strategy lo que implica es que un comportamiento puede tener varias variaciones o tener varios comportamientos como agregados, ¿vale? Como varias etapas y definimos una strategy para poder definirlo en runtime y sobre todo encapsular cada comportamiento de forma independiente. Un ejemplo. Volvemos a estar con el ejemplo de formulario y volvemos a estar con un tema de validación, ¿vale? Entonces, ya hemos visto un ejemplo parecido. Tenemos una abstracción de input, ¿vale? Que podéis ver que pues, le pasamos un elemento HTML. Tiene un setValue y un getValue que lo hará como quiera según el HTML, ¿vale? Y sobre todo valida según el tipo del elemento. Ahora todo eso es nativo en HTML, pero en su momento se tenía que hacer a mano, ¿vale? Pues valida según el tipo del input, si tiene que hacer una validación u otra, ¿vale? En este caso es esta validación o esta validación, o esta otra validación, ¿vale? Tenemos un if, y ¿qué ocurre? Que siempre que añadimos un type al input, pues deberemos modificar el código y añadir un else al if, ¿vale? Ahora estamos hablando de validación, pero si hubieran otras operaciones sobre input que dependieran del tipo, pues haríamos crecer el archivo mucho. Vale, aquí por ejemplo tenemos el type number y tenemos que volver a validar, añadir una validación de otro tipo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Pues ese comportamiento que varía lo encapsulamos, ¿vale? Entonces creamos la validación en sí, es un objeto cuya única responsabilidad es validar un email o validar un teléfono, ¿vale? Lo abstraemos y ahora que lo tenemos abstraído y encapsulado, lo podemos gestionar mejor. Y en el input, pues le pasamos, el input va a haber una estrategia, porque una estrategia lo que tiene en cuenta es, yo gestiono la ejecución de la estrategia, pero la estrategia a escoger le llega en este caso por un selector que es el select validator, ¿vale? Entonces se define la estrategia y luego en el input simplemente podemos definir los inputs y los tipos de inputs simplemente asignando la estrategia en cada caso, ¿vale? Entonces tenemos un input principal que tiene el comportamiento básico que es setValue y getValue, por ejemplo, y luego definimos los tipos de email, ¿vale? Y le asignamos una estrategia abstraída. Aquí, como os decía, si por ejemplo hubiera otros comportamientos que dependieran también del tipo, por ejemplo, el formato a aplicar cuando se teclea, por ejemplo, en formulario, en teléfono, añadir espacio, en un teléfono, lo que sea, pues son nuevas estrategias, ¿vale? Que podemos aquí ir seleccionando para crear de forma compuesta nuestros elementos. Esto lo que supone es que justamente poder permitir la composición mejor que la herencia. Tenemos por costumbre hacer herencia. Si yo usara herencia, por ejemplo, para trabajar el tema de validación en este caso, pues probablemente me encontraría con problemas, sin yapas que hacer y tal. Entonces componemos todo y hacemos Lego. La estrategia... eh, hola.
Bueno, está encapsulado, cada estrategia solo sabe su función, que es por ejemplo, la validación solamente de teléfono, solamente de formulario, y también reducimos el acoplamiento y el conocimiento que tenga que tener un objeto de las diferentes lógicas. Y podemos añadir fácilmente nuevas estrategias. Cogemos otro ejemplo, ¿vale? Os he puesto la fuente, hay un libro del que me he inspirado mucho para esos slides, que es de Head First, sobre Design Patterns, que no está muy profundizado, está basado en Java, ¿vale? Pero tiene muy buenos ejemplos y sobre todo explica paso a paso todo, ¿vale? Entonces, de este libro saqué un ejemplo que es Duckland, ¿vale? Imaginaros un juego, ¿vale? Un videojuego, por ejemplo, que muestra que es un juego de patos, ¿vale? Jugamos con patos. O tenemos un pequeño estanque y el juego pues hace que se muevan los patos y que pasen cosas y tal, ¿vale? Los patos pueden nadar y pueden volar en nuestro juego. De momento tenemos dos tipos de pato. El Maya y el Redhead, que lo que les diferencia únicamente es el aspecto que tiene, ¿vale? Entonces, como lo que les diferencia es el aspecto que tiene, lo que hacemos es quizá un abstractor que todos nadan de la misma manera y vuelan de la misma manera, pues lo hacemos y vamos simplemente a dejar abstracto el display del duck para las clases hijas, ¿vale? Los subtypes. Ahora tenemos en común entonces también el quack, el swim y el fly, ¿vale? Pero nos encontramos con que ahora nos viene el PO y que tiene siempre muy buenas ideas y nos viene y nos dice, bueno, a ver, los patos tienen un aspecto distinto, pero vamos a poner un poco más de caña. Queremos patos robóticos y habrán patos que funcionen a vapor y patos que funcionen con hélice, ¿vale? Entonces, quiero un pato que vuele a vapor, nade a vapor, un pato que vuele y nade con las hélices, pero también tengo otro pato aún más chachi que nade a vapor y vuele con hélice. Bueno, pues mira, yo tengo tranquilo que yo manejo la herencia perfectamente y ya te lo monto. ¿Qué intentamos hacer? Pues mira, el Steam Duck, hacemos el Steam Duck que tiene un comportamiento, ¿vale? El Propeller Duck también que tiene un comportamiento y el Hybrid Duck, pues mira, aprovecho el comportamiento de Steam, pero machaco Fly y le pongo que vuele con hélice. ¿Qué tenemos aquí? Ya tenemos un tema y es que el comportamiento de volar con hélice está duplicado. Está en Propeller Duck y también está en Hybrid Duck. Y como solo sabemos manejar herencia, pues hemos tenido que hacerlo así. Pero en total, como hay pocos comportamientos, tampoco pasa nada. Es poco código duplicado. Y así es como empieza la historia. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Luego, ahora tenemos Team Propeller, pero cuando nos pidan un pato que igual tenga un tercer aspecto, que sea un pato rojo, un pato amarillo, que nade con Steam y que vuele de otra forma, lo que haremos es crear herencias, seguir duplicando código y tener, cada vez que nos dan un comportamiento que puede tener variaciones, pues se multiplica de forma exponencial las clases que tenemos que crear para heredar esos comportamientos y también se multiplica el código que duplicamos. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Vamos a abstraer los comportamientos para poder encapsular en un solo sitio cada estrategia de vuelo o estrategia de nado. ¿Vale? Entonces, hacemos que el duck lo que tiene simplemente es una estrategia de vuelo que le asignamos, ¿vale? Y una estrategia de nado que le asignamos también. Y eso es lo que veis en este código. Se pueden asignar estrategias al pato y el pato se va a encargar de ejecutar simplemente la estrategia. Aquí tenemos las diferentes estrategias de vuelo, ¿vale? Con la única responsabilidad de volar con alas o volar con hélice, etc. ¿Vale? Todas correctamente encapsuladas. Y luego podemos usar la composición para crear nuestros patos al infinito. Entonces, tenemos el Steam Duck, que pues tiene los dos comportamientos que le asignamos, es el vuelo y el nado con Steam. Y el Hybrid Duck también tiene la misma estructura, pero ya, por ejemplo, no tenemos duplicado el comportamiento de volar con hélice. ¿Sí? Y eso lo que hemos hecho es aplicar estrategia. La estrategia es
hay un comportamiento indefinido, se le asigna en runtime para que se haga un comportamiento u otro. Y eso si no componemos, si no segregamos los diferentes comportamientos y los encapsulamos, no se puede hacer, ¿vale? Y ahí seguimos favoreciendo la composición sobre la herencia, ¿vale? Entonces, como os decía, el Open Close Principle, que es cerrado, modificación, abierto, extensión, ¿vale? Y sobre todo, favorecer la composición sobre la herencia. Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Entonces, vamos a intentar aplicar una estrategia. ¿Qué tenemos? Tenemos modos de transporte para ir a un aeropuerto, ¿vale? Entonces, tenemos una clase de persona que le asignaremos un modo de transporte y irá de una manera u otra. En nuestro código tenemos, fijaros que tenemos la clase person, ¿vale? Esta clase person tiene en GoToAddress, le pasa una dirección y tiene un switch para pues o ir al aeropuerto o ir al transporte o tal. ¿Qué pasa? Si tenemos que añadir una nueva forma de ir al aeropuerto, por ejemplo, que sería ir en bici, pues tenemos que modificar el archivo person, que el archivo person ya tiene otras responsabilidades, tiene características y cosas propias de la persona, ¿no? Entonces, vuestra misión, si la aceptáis, es de construir un poco, refactorizar esto para, pues, encapsular las estrategias de transporte y que que esté abierto person a extensión en runtime. ¿Sí? Vamos. Vale, como ya hemos visto un poco, muchos ejemplos hoy de esto y tal, lo miramos un poco, ¿vale? De una posible solución. Entonces, lo primero, pues, por ejemplo, es encapsular cada estrategia de transporte, ¿vale? En este caso he dejado el switch, pero al menos la implementación está separada y luego podemos hacer que se asigne la estrategia, en este caso, pues en la construcción, ¿vale? Evidentemente es un código de ejemplo y no dejaríamos esto en cualquier lado del código. ¿Qué pasa? ¿Habéis hecho eval? Ah, muy bien. Vale, pues ya hemos visto hoy varios ejemplos de esto, ¿vale? Que os ha tocado hacer los dos capítulos el mismo día. State pattern, ¿vale? Esto es un patrón mucho menos conocido y es un patrón hermano del strategy pattern, ¿vale? Si en el strategy pattern lo que hacemos muchas veces es asignar un comportamiento u otro dependiendo del tipo del objeto, ¿vale? En el state pattern esa asignación se hace dependiendo del estado del objeto, ¿vale? Entonces, vamos a coger un ejemplo que es Super Mario, que supongo que por las generaciones que somos, pues todo el mundo va a jugar Super Mario y conoce el concepto, ¿vale? ¿Qué tiene Super Mario? Super Mario, sabemos que tiene estados, que es Super Mario pequeñito pixelado, el Super Mario grande, ¿vale? Que suele ser cuando come una seta, y por ejemplo el Super Mario invencible. Esto al menos en Super Mario 1, ¿vale? Entonces, lo que sabemos es que cuando Super Mario es pequeñito, por ejemplo, si colisiona con un enemigo, Super Mario muere. Cuando Super Mario es grande, si colisiona con un enemigo, se vuelve pequeñito, cambia de estado. Cuando Super Mario es invencible, si colisiona con un enemigo, pues el enemigo muere, ¿vale? Cuando Super Mario pequeñito se encuentra con una seta, pues cambia de estado y se hace grande. Entonces, esto es el código original de Nintendo, ¿vale? Porque Super Mario 1 estaba programado en JavaScript, que lo sepáis. Bueno, tenemos un ejemplo ahí de una abstracción de lo que os acabo de comentar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos constantes para nuestros estados. Empieza Super Mario con el estado normal, que es el pequeñito, ¿vale? Hay una función para cambiar de estado. Y luego tenemos diferentes funciones de colisión, ¿vale? Entonces, cuando hay una colisión con un objeto, imaginaros un videojuego, ¿no? Que funciona un poco así. Todo tiene una coordenada. Cuando hay colisión que se detecta, pues ahí se ejecuta la acción se lanza el evento de colisión
con elemento 1 y elemento 2 y se decide qué se hace, ¿vale? Entonces, cuando se colisiona un objeto, lo primero es, ahí veis un poco lo que pasa según la colisión del objeto, ¿vale? Por ejemplo, si colisiona con una seta, ¿vale? Vamos a llamar a el comportamiento de colisión de seta. Lo mismo para una estrella, lo mismo para un enemigo. Entonces, ¿qué tenemos? Si colisionan con una estrella, cambia de estado y pasa a ser invencible, ¿vale? Si colisionan con una seta y ahí tenemos ya un if, Super Mario está en modo normal, pues se hace grande, si no, no pasa nada, ¿vale? Y si colisionan con un enemigo es donde empieza a haber un poco más de condiciones y tenemos lo que os explicaba. Si es pequeño, muere. Si es grande, se vuelve pequeño. Y si es invencible, muere el enemigo. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que Super Mario, ahora mismo, claro, Super Mario 1 todo va muy bien, todo es muy fácil, hay muy poca cosa que programar, pero ya en el 3, por ejemplo, aparece el estado de ratón, no, de raccoon, mapache. Mapache puede volar o cuando salta de forma distinta, pasan otras cosas, ¿vale? Entonces, pues a esta clase que tenemos aquí, venga, añado el estado raccoon y empiezo tal. Luego, igual el Super Mario con Yoshi, también hay que añadir cosas porque puedo tirar la lengua. Entonces, lo que vamos a hacer es que va creciendo nuestro archivo, ¿vale? Y tenemos que intentar segregar todo esto. ¿En qué consiste el state pattern? Pues justamente, simplemente en abstraer una serie de comportamientos que dependen de un estado concreto y gestionar el cambio de ese estado, ¿vale? Entonces, aquí lo que abstraemos primero, no abstraemos los comportamientos como tal, las operaciones como tal, abstraemos los estados que contienen los comportamientos, ¿vale? Vamos a crear Invisible Mario, ¿vale? Que tiene un comportamiento específico cuando colisiona con el enemigo. Normal Mario, que lo tiene cuando también enemigo y mushrooms. Y el Toll, tenemos abstraído según cada estado cómo se comporta todo el comportamiento de colisión de Mario según el estado. Fijaros que todos extienden de Mario State, que Mario State lo que tiene es digamos que la interfaz, las funciones de colisión, ¿vale? Que puede tener un comportamiento por defecto, y tiene la instancia de Mario. Es decir, que el objeto Mario State, controla el objeto Mario, porque básicamente, en este caso, el comportamiento puede suponer que Mario cambie de estado. Y esto lo tiene Mario dentro de su código, ¿vale? Y ahí tenemos la clase Super Mario. Primero tenemos un primer estado, y fijaros que lo que seteamos como estado, aquí tenemos unos getters, unos factories de los estados, ¿vale? Entonces lo que tiene Mario es un estado que tiene las estrategias de los diferentes comportamientos, ¿vale? Y simplemente cuando hay una colisión, hacemos que se ejecute el comportamiento según el estado, ¿vale? Entonces, si apareciera, por ejemplo, el mapache, pues crearíamos el estado de mapache, y aquí Super Mario crecería, pero de momento solo tenía una sola responsabilidad, que es la gestión de su propio estado, ¿vale? Si antes gestionaba estado y colisiones, ahora solo gestiona su estado. Y el tema de colisiones y otros temas están asignados al Mario State, que es lo que compone al final lo que os comentaba del state pattern, ¿vale? Entonces, la estrategia, la mayoría de las veces, es encapsular un comportamiento, ¿vale? Las diferentes estrategias del comportamiento, las diferentes variantes, y asignarlo en runtime, pero la mayoría de las veces simplemente según el tipo, ¿vale? En la creación de elementos. Y con el state pattern hacemos más o menos lo mismo, pero teniendo en cuenta que esos comportamientos dependen del estado, un estado que va cambiando durante el runtime de la aplicación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vale, cogemos nuestro ejemplo de transporte de antes. Y ahora el transporte no va a depender de que al usuario le digamos que se desplaza en coche o se desplaza en bici o lo que sea, sino que según el estado del usuario, es decir, según si tiene coche o tiene bici o tiene lo que sea,
pues tendrá un comportamiento u otro, ¿vale? Es decir, que dependerá del estado del usuario. Entonces, lo que os enseñé de Mario es una posible implementación, pero simplemente pensando en el concepto, intentad aplicarlo a este código de aquí. Sí, fijaros que para definir que tiene capacidad de ir en transporte, está simplemente lo que pongo es si tiene una T10. Vale, echamos un vistazo. Bueno, por ejemplo, fijaros que puede ser una abstracción buena o mala, pero como os he enviado en programa, siguiendo el ejemplo de Mario, pues creo un estado de la persona, ¿vale? Y voy siguiendo de la misma manera, ¿vale? También podría ser, en vez de llamarlo person with car, pues sería person transportation state. Entonces podría acumular como tipos de estado para otras cosas que no fueran al transporte, ¿vale? Pero eso es una manera de abstraerlo, ¿vale? Hemos visto que teníamos que segregar las interfaces para poder, pues, o bien asignar varias a un objeto, que un objeto implemente varias, o pues que podamos decidir desde otro objeto que las consume, solo consume esta pequeña interfaz o esta otra, ¿vale? O estas dos. ¿Qué ocurre? Que lo ideal ahí igual sería hacer multi-inheritance. Poder decir, como en JavaScript no tenemos interfaces, ¿vale? Y heredamos interfaces que creamos así a mano, pues poder decirle, este objeto pues implementa esta interfaz, bueno, extiende esta clase o esta otra, que son interfaces, ¿vale? Creo que en Java no hay multi-inheritance. No sé qué tenéis, pero en PHP hay trace para este tipo de cosas, pero es para heredar, pues, o mixins también. Y hay un patrón en JavaScript que no, digamos que no está muy usado, que luego veremos el por qué, pero que permite simular la multi-inheritance. ¿Sí? ¿Cómo va? Imaginaros que cogemos el ejemplo de los patos, ¿vale? Con el nadar, etc. Y queremos justamente extender esos dos comportamientos cuando creamos la clase pato, ¿vale? En este caso, revoluciona todo nuestro código y para que se pueda aplicar ese patrón, lo que se puede hacer, que es un patrón de código, ¿vale? No de diseño, lo que se hace es que en vez de retornar de vuestros archivos las clases, retornáis una función que devolverá la clase, ¿vale? Y esta función, ¿qué hace? ¿Qué hace? Le paso una clase de la que extender y que me retorne su clase como extensión de la que le paso, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que estáis viendo es Duck, lo que va a extender es, bueno, ninguna clase, ¿vale? Va a coger Flyable y Flyable va a ser sometida a Swimmable y lo que va a retornar Swimmable es una clase nueva, la de Swimmable, pero que extiende de Flyable. Estamos creando clases en runtime, ¿vale? Y es lo que permite, entonces, como que en vez de declarar, como permiten otros lenguajes, implements con comas, pues ahí lo hacemos con composición funcional, vamos a decir. ¿Sí? ¿Qué os parece? Muchísimas opiniones, como siempre. Bueno, no, yo no conozco a nadie que use esto, pero sí que lo he visto. Pero no, bueno, sí que está. Más que nada, como patrón de código, lo que es interesante es ver que se pueden manejar las cosas, igual que tenemos las clases que son interfaces que no lo son, bueno, hacen patrones como este, ¿no? De momento sigue no habiendo interfaces en JavaScript, pero bueno, quién sabe, igual esto os sirve algún día. Como era rápido de mencionar, pues pensé que valía la pena. Vemos otro patrón ahora, ¿vale? Que es un patrón que seguro que conocéis muchos, que es el patrón de Publish Subscribe o Event Boost, como lo quieran llamar, ¿vale? ¿En qué consiste? Es, por ejemplo, si miramos Grasp, estamos hablando de indirection y es la gestión de la comunicación entre dos objetos, ¿vale? Pero sin acoplarlos el uno al otro, ¿sí? Entonces, en vez de que un objeto
tenga en unos properties el otro objeto y dependa de su interfaz y tal, pues el bus se encarga de hacerlos comunicar sin acoplarlos, ¿vale? ¿Cómo funciona? Bueno, supongo que casi todos lo conocéis. Hay un objeto intermediario de indirection, ¿vale? Que simplemente él puede, a quien le puedo decir, estoy publicando un evento, o decirle, me quiero suscribir a un evento. Por lo cual, él cuando le dice, me suscribo al evento A, pues dice, vale, aquí me quedo, sé que tú quieres que te avise cuando ocurra A, y por otro lado, otros ojos le puede decir, oye, lanzo el evento A. Vale, pues cuando me dices que lanzas el evento A, todos los que se suscribieron al evento A, pues les digo que el evento A se ha lanzado. ¿Vale? Veámoslo en forma de código. Imaginaros que tenemos esto que es el event bus. ¿Vale? Entonces, imaginaos la sesión. Muchas veces de los cambios de sesión podemos tener muchos objetos que dependan de eso. ¿No? Ni que sea para activar y desactivar funcionalidades o para actualizar cosas de la vista, por ejemplo, la cajita de usuario y tal. Entonces, para que, por ejemplo, no tenga que la cajita de la vista del usuario depender de quizá registrarse de otra forma, o sea, tener en sus datos el estado de la sesión o lo que sea, pues se puede hacer de esta manera. Se convierte la sesión, pues publica unos eventos, ¿vale? Con una constante concreta, ¿vale? Y lo recibirá quien se quiere suscribir a ello. Entonces, cuando ocurre cualquier cambio en el usuario, ¿vale? Pues simplemente publica un evento y no hace nada más, ¿vale? Y por otro lado, podemos tener otro objeto, que por ejemplo es el header en este caso, que lo único que va a hacer es decirle al pub/sub, mira, si se publica un evento que se llama session no sé qué, pues quiero escuchar este evento, me avisas y haré lo que tengan que hacer, que es actualizar mi vista. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de un event bus que se podría programar a mano. Hay muchas librerías que ya lo hacen, pero bueno, voy memorizando los subscribers, ¿vale? Para cada topic, los topics serían los keys, los canales, es decir, evento, session change, evento, lo que sea. Y simplemente, siempre que alguien se quiere suscribir, guardo el callback correspondiente a este evento. Y siempre que alguien publica, pues lo que hago es recorrer todos los callbacks de este evento, ¿vale? Y lanzar el callback diciendo con los datos que me han llegado de la publicación. ¿Sí? Hasta ahí bastante familiar. De los que han usado ese tipo de... Muchos habéis usado este patrón, ¿no? Porque existe ya de forma nativa en lenguajes y tal. ¿Qué tenéis que decir a favor y en contra? A favor que desacopla, en contra. Exacto. Lo que tenemos es como una falta de control, se descontrola. Primero que se acaba usando demasiado, de repente lo que debería ser un evento que casi de negocio se acaba convirtiendo en un literal que significa llamar a una función, casi. Entonces se acaba acumulando los eventos y hay una falta de control a la hora de depurar porque estamos con nuestra... no podemos ver de dónde nos viene un evento. O sea, ocurren cosas y no podemos... La aplicación reacciona y si hay muchos eventos muchos objetos que lanzan ese evento, que publican ese evento, pues claro, si ocurre este evento en nuestro código que está consumiendo, pues tenemos que revisar quién lo está lanzando y cómo, porque no tenemos señal de quién lo ha lanzado, ¿vale? Porque justamente de eso se encarga el Event Bus, de abstraerlo a un nombre de canal y unos datos planos, ¿vale? No tenemos manera de saber quién lo llama, para eso tenemos que buscar y como todo es asíncrono, pues es difícil. Vale. Me salto este, que lo veremos luego, y vamos a ver otro que está relacionado, que es el Observer Pattern, ¿vale? El Observer Pattern sigue siendo un tema de comunicación entre dos objetos, ¿vale? Y relacionado pues con eventos de datos, ¿sí? Entonces, es muy parecido, bueno, está relacionado con el de PubSub, ¿vale? La única diferencia es que si con el PubSub teníamos un objeto central que era a quien te tenías que suscribir o a quien tenías que publicar un evento,
En el observer pattern ocurre que el propio objeto que publica los eventos no los publica mediante el pub/sub, sino que él mismo gestiona a sus suscriptores. ¿Vale? Se convierte en un objeto observable. ¿Cómo funciona? Imaginaros, cogemos un ejemplo que me parece que es del mismo libro, seguro que no me lo inventé yo, ¿vale? Que es, imaginaros datos de tiempo. Imaginad que tenéis unos dispositivos que muestran el tiempo, la temperatura, la humedad y tal. Claro, los datos de tiempo están por un lado, es algo que igual está pidiendo no sé qué a satélites o lo que sea, es asíncrono, sabemos que va cambiando, y queremos que nuestra vista se actualice con los datos del tiempo. De momento lo que queremos es que los tiempos se logueen en una consola, ¿no? Que se vean. Tenemos aquí nuestra clase de datos del tiempo, ¿vale? Estado del tiempo, donde básicamente, fijaros que aparte de tener las propiedades de la temperatura y la humedad, tiene otra responsabilidad añadida, que es la gestión de observadores. Entonces, Weather Data es observable, es decir, que yo a Weather Data le puedo decir, mira, yo, como sé que, fijaros que Weather Data, siempre que hay un cambio, siempre que se le hace un cambio, lo que hace es notificar a los observadores con los datos. Y la notificación lo que hace es mirar a los que le están observando y lanzarles el callback que le pasaron, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene en su interfaz? Tiene un método de registrar que dice, mira, si quieres saber de mí, regístrate, ¿vale? Y yo con un callback, y yo siempre que ocurra un cambio, te llamaré este callback. Y también lo otro, que es, bueno, cuando quieras dejar de saber de mí, pues dímelo y ya no te notifico más, ya no ejecuto ese callback, ¿vale? Y aquí tenemos una consola que conoce Weather Data, conoce su API, ¿vale? Entonces lo que hace es, me registro a ti, te pongo un observador que es mi función de logs, es lo que te paso como callback, para asegurarme de que siempre que hay un cambio, pues sea notificado y yo mostrarle a mi usuario el cambio de los datos del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Weather Data está desacoplado de cualquier vista, pero las vistas sí que están acopladas al Weather Data. Pero bueno, tiene sentido porque yo como vista, como lo que tengo que mostrar son unos datos en concreto, concepto de negocio, pues tiene sentido que yo también puedo estar acoplado a esto porque lo que voy a enseñar es esto y otra cosa, ¿vale? Entonces, ahora lo que hemos visto es que Weather Data tiene dos responsabilidades, el control del tiempo y el control de observadores, ¿vale? Notificación de eventos. Podemos dividir esto. En el Observer Pattern hay dos responsabilidades. Está la del Observable, que sería Weather Data, que es observable, y la del Observer, que es el que se registra y hace cosas en consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos abstraer el comportamiento de ser observable de Weather Data a una clase, porque al final siempre es lo mismo. Siempre es un método para registrar un callback, un método para registrarlo y luego notificar, ¿no? Lo abstraemos aquí y Weather Data extiende de Observable, que es una responsabilidad que hemos encapsulado, y lo único que hace es extiende, gestiona solamente los cambios de datos de temperatura y tal, y notifica. ¿Sí? Por lo cual, incluso nuestro Weather Console podría pasar a no depender de Weather Data, pero decir, yo lo que quiero es un observable, ¿vale? Tened en cuenta que un observable siempre tiene un método de registro y de registro, porque siempre que yo asigno un callback a algo, es decir, que le doy el control de una función mía a otro objeto, tengo que tener el control también de decirle, esto ya no lo ejecutes, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque si no podemos crear memory leaks muy grandes, porque recordad que una función es un objeto que puede tener properties que quién sabe, que apunta a cosas que están en el DOM, que apuntan a otras cosas, y nos encontramos a veces con que yo lanzo un callback, ¿vale? Le pasa un callback que tiene unos punteros, yo destruyo mi objeto luego, pero mi callback sigue estando ahí. Igual mi callback apunta a un objeto mío y eso se queda en memoria, porque como sigue habiendo un puntero que es el observer,
el observable tiene ese puntero, o el event boost también tiene ese puntero, se acumula esto, se acumula este objeto y todos los objetos a los que apunte, y los memory leaks en JavaScript son muy fáciles, ¿vale? Entonces, sobre todo, una regla primordial es siempre que registro un callback, o que suscribo un evento, siempre cuando me destruyo, hay que controlarlo, tengo que quitar ese registro, ¿vale? Desasignar el callback. En JavaScript hay una cosa que es muy molesta, que está en la mayoría de lenguajes, que es que no hay un método, un template method de destrucción. Es decir, no hay nada en la especificación que yo sepa que os permite decir qué hacer cuando se destruye, sino que si estáis en un framework que lo gestiona, por ejemplo, que gestiona vuestro objeto, React, por ejemplo, tiene un component did unmount, que es cuando yo destruyo un componente, llamaré a esta función por lo que quieras, ¿no? Y hay librerías que, según lo que os hacen, o frameworks que según lo que os hacen definir como clases bases, pues también lo tiene. Pero por defecto, el compilador de JavaScript, el motor de JavaScript, no va a ejecutar ninguna función cuando se destruye un objeto, ¿vale? Entonces no tenemos algo que tenemos en otros lenguajes, que es un nombre de método protegido, que es en la destrucción que pase esto, ¿vale? ¿Sabéis de lo que estoy hablando? ¿Sí? Vale, entonces hemos encapsulado el comportamiento de observable, también podemos hacerlo de observer, ¿vale? Entonces lo abstraemos de una forma donde al observer se le someterá siempre un observable, se registrará con un callback, ¿vale? Y aquí lo que hacemos simplemente es que cuando ocurra cualquier cosa con ese observable, llamaremos a la función update que dejamos abstracta, ¿vale? Por lo cual nuestra consola ya podría solamente extender observer y simplemente dejar como contenido lo que tiene que hacer cuando se actualizan los datos. ¿Sí? Teníamos el weather console, pues de repente, con muy poco código más, tenemos también otra vista que simplemente es pues mandar un email siempre que cambie los datos de tiempo. ¿Sí? Y esto es el observer pattern. Entonces, como os decía, os he enseñado antes una posible implementación de un observable y tal. Nosotros abstrayendo, encapsulando nosotros mismos el comportamiento de observable, ¿vale? La responsabilidad. Pero en Node, por ejemplo, ya tenéis clases que os lo dan, ¿vale? Igual que tenéis en librerías sueltas clases que os lo dan, en Node sí que está en nativo. Entonces, por ejemplo, hay una clase en la que se puede extender, que en este caso se llama Event Emitter, pero es lo mismo que nuestro observable, tiene una API un poco distinta. Event Emitter lo que dice es, para publicar un evento tuyo, llama a la función emit con un nombre de evento, que es distinto a lo que teníamos, y para suscribirte a un evento del emisor, pues simplemente tienes que llamar la función on. Por lo cual, aquí el weather data simplemente extiende de emitter y cuando ocurre algo emite un evento, y el observer en concreto, cuando siempre que se hace un update, pues llamará la función update. ¿Vale? Os dejo un ejemplo hay una cosa que os recomiendo que leáis el libro de Head First. Lo bueno que tiene es que está basado en Java primero, ¿vale? Está todo muy bien explicado, los ejemplos están basados en Java, pero hay un tío, que os he puesto el link aquí, que se encargó de coger todos los ejemplos de Java y pasarlos a JavaScript. Es decir, que la misma sintaxis, los ejemplos de implementación que tenemos en el libro en Java, pues está la sintaxis parecida en S6, ¿vale? Volvemos al decorator pattern, ¿vale? Entonces, ¿qué es el decorator pattern? Primero, ¿no hay preguntas sobre el server? Ya, estoy acostumbrado ya. El decorator pattern simplemente lo que hace es coger un objeto, ¿vale? Que ya tiene un comportamiento y no cambia el comportamiento, sino que agrega una característica a ese comportamiento. Altera ese comportamiento, pero no altera lo que ya hace, sino que lo que añade una parte antes o después de este comportamiento, ¿vale? No estoy hablando de decoradores sintáxicos, estoy hablando del decorator pattern. En algunos lenguajes tenemos el decorator, que es una sintaxis concreta,
que en JavaScript también está, pero todavía no está, creo, en el Stage 3. Todavía no está. Ah, sí que está. Sí que está. Pero estoy hablando del patrón en sí, que es altero, extiendo el comportamiento de un objeto. ¿Vale? ¿Cómo funciona Decorator? Vamos a coger un ejemplo para verlo, y es el ejemplo del coffee shop, ¿vale? Imaginaros, pues, una cafetería, ¿vale? La cafetería produce cafés de diferentes tipos, pues un espresso, un decaf, un lacrosse, ¿vale? Lo que veis aquí. Cada café tiene un coste distinto, eso es lo que dice el enunciado. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a abstraer un poquito, abstraemos esto a bebida café, y también encapsulamos a los diferentes tipos de café, que tienen dos métodos, tienen una descripción y tienen un coste. Tenemos aquí el espresso, el decaf y el arabica, como se llame. ¿Vale? Hasta ahí, con ese enunciado, hacemos algo que más o menos cumple. Y luego viene el PO, ya tenemos la cafetería funcionando, y viene el PO y dice, genial idea, vamos a añadir condimentos, que pueden ser, pues, leche de soja y chocolate, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos en ello. Podemos trabajarlo con inheritance. ¿Cómo funcionamos? Pues mira, lo que podría hacer yo, si trabajáramos con inheritance, pues vale, pues voy a crear una clase de cada caso, ¿no? Voy a crear el expreso con leche, o el expreso con soja, o el expreso con mocha, por ejemplo, y también para el decaf y tal. ¿Qué ocurre? Que es lo que os comentaba antes, que multitud de posibilidades, y exponencialmente, las combinaciones crecen exponencialmente y pues creamos muchas clases, ¿vale? Podríamos hacer una estrategia, ¿vale? De cómo se comporta el coste, quizás según las características, ¿vale? Pero en este caso no es que el café pueda ser expreso y leche o expreso y mocha, sino que puede ser expreso con leche y con mocha, ¿vale? Entonces, como son comportamientos anidados, se intenta trabajar con otro patrón que es el decorador, ¿vale? Que permite más extensiones. ¿Cómo implementaríamos en este caso el decorator pattern? ¿Vale? Pues vamos a crear un objeto que es un decorador que tiene como principal parámetro en el constructor una bebida, y lo que hace el decorador es emulo lo que ya hace la bebida, lo emulo añadiendo lo que yo quiera, ¿vale? Entonces, fijaros que lo que hace es que creo el milk o el soy decorator, ¿vale? Me pasará una bebida, de que yo pasaré a ser el objeto que se maneje, luego veréis cómo se usa, y yo cuando sea una bebida que me pasen, como yo me agrego siempre a lo que sea la bebida, puede ser una bebida de cualquier tipo, yo lo que haré es, en el getDescription, emularé lo que ya hace la bebida, que es su getDescription, pero añadiré una coletilla que es, pues que además, o entre paréntesis, con coma en este caso, tiene leche, ¿vale? Lo mismo para el coste, cogeré el coste inicial que ya tiene la bebida, que puede ser de cualquier tipo, y le sumaré 20 céntimos, que es mi coste como condimento. Entonces, ¿esto luego cómo se usaría? Tendríamos una bebida expreso, y para ir añadiendo condimentos, pues haríamos que la bebida sea igual a el objeto decorado, ¿vale? Es decir, para asignar mocha a cualquier bebida, le haría un new mocha de la bebida. Sabemos que los decoradores emulan el comportamiento, en este caso, del objeto que contienen de la bebida, por lo cual puede ser igual al propio decorador de la bebida, porque lo que retona es un objeto que es igual, que tiene el comportamiento esperado, ¿vale? Entonces, para tener un expreso que tenga chocolate y leche, pues simplemente voy decorando expreso con mocha, y luego decoro expreso mocha con milk. Y así es como tengo un objeto que, si le paso la descripción, pues tiene el comportamiento de precio y descripción decorados. ¿Queda claro? Vale. Esto, ayer lo comentaba Joao, es una forma de hacerlo, porque ahí lo estamos basando en objeto, pero también se puede hacer en forma con composición funcional, que serán funciones que yo le pasaré un objeto y me devolverá
la bebida modificada de otra forma. ¿Qué problema tenemos aquí? Que aquí todo funciona igual, pero cuando venimos de mundos fuertemente tipados, si hago un type of, bueno, un prototype of de beverage aquí, me va a decir que es una instancia de milk. No me va a decir que es una instancia de beverage, ni de, o de expreso, ¿vale? Es el único tema, pero en JavaScript no nos molesta tanto, ¿vale? Entonces, el decorator no es hacer esto exactamente así. El decorator es agregar comportamiento a un objeto, añadirle, sin romper nada, añadirle comportamiento, decorarlo con otro comportamiento, ¿vale? Sin alterar el comportamiento original. ¿Sí? ¿Preguntas? Pues empezamos. Entonces, hemos visto algunos patrones y ahora vamos a ver uno que es de los más famosos, que es el factory pattern, ¿vale? Entonces, el factory pattern básicamente tiene como responsabilidad el crear objetos. Hay variantes del factory pattern que son como el builder, básicamente es delegar a un objeto en particular la responsabilidad de crear objetos, porque la creación de objetos en muchos casos tiene lógica. Por ejemplo, el tema de la inyección de dependencia, cómo se instancian las dependencias, cómo se inyectan al objeto las dependencias que necesita, y es para delegar el conocimiento de la creación de un objeto a otro objeto que es el único que sabe cómo crear. Y es el único sitio donde se crea, por lo cual si luego cambia la forma de instanciar este objeto, pues solo hay que cambiarlo en un sitio. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un coffee shop, que creo que lo hemos visto en otro patrón, ¿vale? Donde vemos que pues, según el tipo de café deseado, instancia una clase u otra, ¿vale? Y evitamos que, bueno, instancia una clase u otra en la clase principal de coffee shop. Entonces tenemos esa lógica de qué hay que crear en cada caso y los condicionales lo tenemos en la clase principal. Eso es una responsabilidad particular que se puede delegar, ¿vale? Entonces, tenemos las diferentes implementaciones y lo que podemos hacer es una clase nueva, que es el Beverage Factory, donde vamos a almacenar lo que es la lógica de creación de, por un lado, los cafés y por otro lado, los condimentos, ¿vale? El chocolate, la leche y tal. Entonces, al delegar esto, se tiene que asignar la factory como dependencia de la clase principal, que es Coffee Shop, por lo cual va a tener el factory como única dependencia y solo tiene un método solo tiene que saber que tiene que pasar un tipo y unos condimentos para crear un café con sus decoradores. Entonces, ahora tenemos a Coffee Shop que ya no depende de tantas clases, de la clase Expresso, la clase descafeinado, lo que sea, y el que depende de esto es la clase Factory, ¿vale? Pero Coffee Shop ya tiene mucho menos conocimiento que tener. Y se va a dedicar quizás solamente a preparar el café mediante el factory y cobrarlo, vamos a decir. Entonces, el Beverage Factory depende en muchas clases. El tema es si empezamos a tener un coffee shop que necesita crear cafés solo sanos, orgánicos, ¿vale? Pues igual el factory va a tener que también tener esa lógica de si dentro tengo que crear los cafés de todo tipo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos primero es en el factory crear los diferentes tipos de creación de café, referencial, optimizamos el código, ¿vale? Para los condimentos lo mismo, y lo que estamos simplemente asignando pues es un método a cada key. Hasta ahora, bien, cosas que hacemos constantemente. El Beverage Factory, como vamos a quizá necesitar un coffee shop que tenga otra forma de crear los cafés, ¿vale? Y los condimentos, ya también dividimos la responsabilidad o asignamos dos factores distintos, la factoría de condimentos y la factoría de cafés, ¿vale? Al coffee shop le asignamos el Beverage Factory, que es el que utiliza, pero en el momento que necesitemos un coffee shop que haga las mismas operaciones pero de manera distinta, con otros ingredientes que son los cafés orgánicos de Colombia, lo que sea, simplemente lo que tenemos que hacer es crear otro factory, ¿vale? Que tenga un comportamiento distinto pero que respete la API de Beverage Factory, y esto es lo que asignaremos a un coffee shop que sea el Healthy Coffee Shop, ¿vale? Es decir, al extraer la responsabilidad, también podemos intercambiarla y hacerla variar, un poco como lo que vimos con el Strategy Pattern, ¿vale? Porque
la lógica, hemos determinado que la lógica de creación de objetos también gana una responsabilidad, también lo hemos abstraído y también es una estrategia, ¿vale? Que podemos asignar y así crear nuevas clases que tengan un comportamiento ligeramente distinto, aunque, aunque la API sea la misma. Singleton. Singleton es el patrón más conocido, ¿vale? Que es básicamente lo que dice es, tengo un objeto, pero quiero controlar que este objeto tenga una única instancia en toda la aplicación, en toda mi plataforma, ¿vale? Entonces, hay un patrón para eso que define cómo se tienen que obtener las instancias, básicamente para que se pueda tener el control. En JavaScript se puede manejar de distintas formas que vamos a ver. En el singleton lo que se hace, cuando yo creo que mi clase tenga una sola instancia, pues cojo mi clase y le pongo un método estático que es el getInstance. Y ya pongo en mi API pública, digo que la única forma de acceder a una instancia de mi clase es el getInstance. Por lo cual, dentro del getInstance, lo que hago es que si almaceno en mi caché, la memorizo, la instancia creada, empiezo con 0, la primera vez que me piden una instancia la creo y la paso, porque aquí la asigno, ¿vale? Y las siguientes veces sigo devolviendo la misma instancia, ¿vale? Como en JavaScript sabemos que cuando importamos un objeto, cuando importamos un archivo, esta ejecución del código del archivo se ejecuta una sola vez, ya habíamos visto que si importaba el mismo archivo dos veces que devolvía pues, un objeto, se devolvería este objeto cada vez. Entonces, también podemos hacer cosas de este tipo, que es, creo mi clase de forma normal, pero en vez de exportar la clase, exporto directamente una instancia de la clase, por lo cual nadie podrá instanciarlo dos veces. Y eso sería otra manera de hacerlo. Entonces, delegamos el control, o sea, ni siquiera damos el control a alguien externo para decirle que tiene que llamar al método instance, sino que lo declaramos como si devolviera un solo objeto este módulo y lo que hacemos es instanciar el objeto la primera vez que se nos lo pide. Command pattern. Command pattern es un patrón en el cual para realizar una serie de operaciones lo que hacemos es definir una API muy concreta, que es que cualquier operación tiene que ser un objeto que al llamar execute ejecuta esta operación. ¿Eso qué significa? Que si yo espero de los objetos para ejecutar operaciones que tengan sé que aplican ese patrón y que solo tienen el método execute, se me puede pasar cualquier operación. Una de las bases del command pattern es que, claro, si a mí me pasan algo que al llamar execute va a hacer exactamente lo que necesito, entonces este objeto dentro tiene todas las dependencias que necesita para ejecutar esta operación, ¿vale? Pero esto permite que los consumers de este objeto no tengan que tener ningún conocimiento del comportamiento o de una API específica de este comando. ¿Vale? Entonces, aquí definimos una interfaz de eCommand, ¿vale? Y simplemente si tenemos, imaginaros que tenemos un mando de la televisión, ¿vale? Virtual, donde tiene, como en las teles, tiene unos slots, ¿vale? Tiene unos botones. Los botones tienen un número y lo que sea, pero vamos a definirlo como botones de primer slot, segundo slot, tercer slot. Sé que a este mando que solo espera objetos que tengan el método execute le puedo pasar cualquier cosa. Luego, cuando él es quien se encargará de decirme, de hacer, cuando alguien pulse ese botón en concreto, ejecutar el método execute de mi objeto y yo ejecutaré la operación, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de encender la tele, pues ya tiene, digamos que ya tengo el device como inyectado como dependencia y simplemente enciendo esa tele o ese device en concreto cuando se me ejecuta el comando execute. Y aquí tendríamos el mando donde le puedo setear, por ejemplo, aquí un comando en concreto y simplemente siempre que se ejecute que se haga press en el botón, pues va a ejecutar el comando en cuestión, ¿vale? Aquí le estoy diciendo mi comando de encender el dispositivo, pues en el slot 2, ¿vale? Que es la API que nos da el mando, será este comando. Entonces, el mando no sabe absolutamente nada de qué operaciones realiza, y podemos instanciar el mando, pasar al mando, asignar los comandos a los slots y luego este mando pasarlo a quien tenga que manejarlo, ¿vale?
Imaginemos algo para setear alarmas de... Bueno, para controlar una alarma, ¿vale? Tengo aquí un comando de alarma, ¿sí? Para encender o apagar la alarma. Y luego también aplica el comando execute y cuando seteamos la alarma, en los botones le asignamos, cogemos una botona normal y asignamos pues, los comandos para cada uno de los casos. ¿Preguntas hasta ahora? Esos son sencillos, ¿vale? Adapter pattern. Adapter pattern es un patrón que permite, es un patrón al final de comunicación entre dos objetos que permite adaptar una API a otra. Es decir, si yo tengo algo que realiza las operaciones que deseo, se lo tengo que pasar a otro objeto para que lo utilice, pero el otro objeto espera otra API, creo una API intermedia, ¿vale? Creo un objeto que hace como de interfaz el mismo para poder pasar este objeto al consumer y que sin saber la API original, pues que pueda utilizarlo, ¿vale? Imaginemos un simple logger en nuestra aplicación, ¿vale? Tenemos, eso es el logger de nuestra aplicación, hemos creado un getter para el logger, donde le paso el logger y lo que vemos ya es que cuando yo obtengo el logger, ¿vale? Sé que la API es, para crear un log, es .log, ¿vale? Por lo cual esa es la API. Cuando el consumer tiene el logger y sabe que siempre que quiere crear un nuevo log, una línea de log, tiene que ejecutar el método log, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mi aplicación evoluciona y estos logs quiero que se almacenen en base de datos y hago una API para eso, para que se puedan almacenar los logs y luego consultarlos desde fuera porque la consola pues no me vale, ¿no? Entonces, el tema es que el Ajax Loader es una clase que nos viene hecha, coger lo que es un third party de una librería y para crear logs tenemos otro método que es el sendLog. ¿Qué pasa? No puedo devolver esto en mi clase en el Logger Factory. Si devolviera esto, todas las llamadas actuales petarían, porque llamarían a la función log, pero el Ajax Loader no tiene la función log. Por lo cual tengo que wrapear el Ajax Logger en otro objeto que se encargue de traducir las llamadas al log a llamadas a sendLog, ¿vale? Entonces, creo un Ajax Loader adapter que tiene que implementa la API que esperan los consumers de mi log y simplemente cuando se llama me encargo yo de traducir a lo que espera Ajax Loader. Y esto es lo que devolveré en mi factory de logger. ¿Sí? Facade pattern. Facade pattern también es cuestión de wrapear algo en una API, pero lo que intenta el facade pattern es simplificar y ocultar la complejidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que si para hacer una operación hay varios pasos o hay una API, por ejemplo, muy verbosa y queremos como ejecutamos mucho esa operación, queremos que hay una API más sencilla, pues vamos a poner una fachada delante que tendrá una API distinta que hará lo mismo, pero será una API distinta más simplificada, ¿vale? O más, que se adapte más a nuestras necesidades. Para los que habéis usado jQuery, que supongo que todos habéis tocado alguna vez, ¿vale? jQuery aparte de aplicar otros patrones, es un facade en toda regla, ¿vale? Cuando en diferentes navegadores queremos asignar un clic sobre un botón, tenemos un elemento del DOM, ¿vale? Tenemos un callback que queremos que se llame siempre que se haga clic, pero según el navegador, o al menos hasta no hace tanto, había que hacer operaciones distintas, sino que en la mayoría se tenía que hacer una event listener y en Internet Explorer se tenía que hacer un attach event, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que entonces siempre que teníamos que llamar asignar un clic, teníamos que tener en cuenta esto y tener nuestro código, ¿vale? Pues jQuery lo que hace es, mira, como realizar la operación de clic es una operación que se hace a menudo, ¿vale? Pues voy a hacer tengo yo una fachada, tengo yo una API y lo que voy a hacer es simplificar, abstraer esa acción en una función que se llame click, no una función que se llame event y le paso el string de click, lo simplifico aún más, a un shortcut aún más útil, que es la función click, me pasas el elemento y me pasas la función y yo me encargaré de hacer esa operación más complicada que tiene que realizarse cuando tiene que haber un clic, ¿vale? Lo mismo para CSS, como a menudo tocamos CSS de JavaScript y la API sería hacer
element.style.fontsize, element.style.color, y muchas veces no cambio una property, sino que cambio varias, pues tenemos la operación, el método CSS, que le podemos pasar un objeto de varias keys y él se va a encargar recursivamente de para cada key asignar al style del elemento las propiedades CSS, ¿vale? Eso es el facet, simplificación de API. ¿Preguntas? Template method. Template method engloba cosas que entendemos como hooks también. Template methods es la declaración explícita o implícita de un nombre de método para que alguien que haga una implementación que extienda nuestra clase o que vaya a hacer cierto uso de la clase, ¿vale? Pueda utilizar esos métodos para influir en el comportamiento. ¿Cómo funciona? Imaginar que creáis un parser, ¿vale? Creáis un super parser que parsea, pues, en este caso en XML, por ejemplo, ¿vale? Este parser parsea muchas cosas, parsea los labels, los nombres, metas. Lo que vamos a hacer, vamos a crear templates methods. Vamos a dividir nuestro algoritmo en varios. Vamos a poner un método para cada tipo de parseo que estamos haciendo. Así cualquiera que quiera extender nuestro parser podrá extender y solamente cambiar una parte del algoritmo de parseo. Por ejemplo, si a mí el parser, todo lo que parsea me vale, pero resulta que en mi data los labels tienen un formato distinto y quiero influir en la forma de que el parser parsea estos datos de labels, pues extiendo parser y machaco únicamente la parte del comportamiento que me interesa, que es la de parse labels, ¿vale? Esto lo hacemos día a día en nuestro día a día, en nuestro código, pero se entiende más cuando nos proporcionan unos objetos y nos proporcionan también hooks para poder influir en ese comportamiento. Al final divido mi comportamiento en etapas y te doy acceso a fases del comportamiento para que las puedas machacar. Por ejemplo, cuando un framework os da un controller como clase, en el controller hay pues muchas operaciones que necesita el framework, pero claro, como es una caja negra, no tenemos manera de influir en el comportamiento del controller o hacer que se inicialicen cosas cuando se instancia el controller y tal. Entonces, el controller se inventa unos template methods que describen el ciclo de vida del controller, este framework lo proporciona, por lo cual si en el framework siempre tenemos que instanciar nuestros controles, hacer que extiendan el control del framework, pues tenemos unos métodos que sabemos que podemos machacar para influir en el comportamiento. Aquí en este caso, siempre antes de que se inicie el controller, tenemos un pre-init que según llegarán parámetros y está documentado, donde podemos hacer cosas ahí que van a influir en la siguiente etapa, que es el init, y la siguiente, que es el post-init. ¿Sí? También se entiende como template pattern los métodos implícitos que pueden utilizar una API, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos la API nativa de JavaScript, os he explicado un día que cuando intentamos mirar si un objeto es igual a otro objeto, JavaScript internamente va a llamar, si existe un método que se llama valueOf, para obtener una representación en string o en número, ¿vale? En valor primitivo de este objeto y poder compararlos, ¿vale? Para no andarse con comparar properties y tal. Esto es un template method porque sabemos que el valueOf se utiliza pues, en diferentes métodos de JavaScript, por lo cual podemos influir. Si yo, por ejemplo, quiero que cuando se comparen a dos personas para determinar si se compara sin definir el valueOf, sabéis que compara que sea la misma instancia, no es el caso, pero si quiero que se compare y se compare por nombre, apellido o por DNI, por ejemplo, lo que hago es que doy de alta un método valueOf en mi objeto person y devolvería, pues en este caso, el nombre y apellido o el DNI para que si alguien intenta comparar dos personas pueda ver que es la misma, ¿vale? Aunque sean dos instancias distintas de person. Eso también se entiende como un template method, ¿vale? Y hay unos cuantos en JavaScript. También se entiende como template method todos los métodos que están referenciados por symbol. Ya hemos visto los symbol. Si me voy a symbol, si lo pinto, ahora lo hago más grande.
A ver. Acordaros que habíamos visto un template method también, que era el iterator. ¿Os acordáis que le asignaba la key del symbol.iterator, que era una constante, a cualquier objeto, y este método es el que iba a llamar JavaScript para obtener el generador para recorrer nuestra colección, ¿vale? Pues aparte de esto, Symbol tiene otras keys, ¿vale? Que definen template métodos que usa JavaScript a lo largo del runtime de la aplicación, ¿vale? Entonces, en JavaScript ya tenemos de forma nativa varios template métodos definidos que podemos utilizar para influir en el comportamiento, ¿vale? Una cosa, los template métodos son cosas declaradas para influir en el comportamiento. Puede ser clases que extendemos y tenemos lo que se llaman en ocasiones los hooks, o también objetos cuando los sometemos y ya sabemos que si declaramos un método u otro, se va a llamar ese método y podemos influir en el comportamiento. Composite Pattern. Composite Pattern es una manera de simplificar las cosas también. Es declarar una API que cuando el sujeto sea un elemento o una colección de ese mismo elemento, que se comporte de la misma manera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en jQuery utilizamos el Composite Pattern. Cuando vosotros hacéis un selector para obtener todo lo que contenga la clase container, os puede estar devolviendo un solo elemento o 8000 elementos, que luego si hacéis .css se va a aplicar sobre este solo elemento o todos los elementos. Es decir, que la API para actuar sobre un elemento o sobre varias instancias de ese mismo elemento sigue siendo la misma. Y ese es el composite, ¿vale? Lo mismo para todos los métodos de jQuery. Cuando pedimos algo, haga lo que haga, lo va a hacer sobre toda la colección de elementos. Y eso está abstraído de esta forma, de que no sabemos en ningún momento si estamos trabajando con una colección o no, pero nos aseguramos que, pase lo que pase, se va a hacer de forma recursiva, ¿vale? También podemos nosotros implementar el Composite Pattern, ¿vale? Entonces, si la propia instancia puede contener colección de instancias de ella misma, eso se usa mucho para trees, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una instancia del directory que si yo le voy a pedir que me liste los files del directory, él mismo puede contener directories, ¿vale? Y lo que va a hacer es recursivamente obtener los files de los directorios que contiene. Cuando llamo aquí a cada directorio que tengo dentro, llamo el getFiles, internamente, si tienen directories, van a llamar al método getFiles, por lo cual, si hago un getFiles de mi directorio, tendré una lista de archivos que no son las de primer nivel, sino que son todas las contenidas por este directorio y los directorios que contiene, ¿vale? Y eso también es aplicar el Composite Pattern. ¿Preguntas? Proxy Pattern, ¿vale? Proxy Pattern. Si hemos visto antes el Decorator Pattern, que es una forma de influir, como de wrapear una operación, una clase, para influir en el comportamiento, para hacer lo que ya hacía, pero además añadir comportamiento, el Proxy Pattern se puede entender como un tipo de decorador. Lo que pasa es que el Proxy Pattern se ataca en una forma de decorar específica, que es la de controlar el acceso a una operación, ¿vale? ¿Cómo funciona? El proxy lo entendemos, por ejemplo, es una palabra que ya se usa para HTTP, por ejemplo, pues llama un proxy y él se encarga de ir, es como un intermediario, ¿no? Es un paso invisible, ¿vale? Pero que ejecutará algo y luego me llevará a la URL que yo pedía. Pues en programación lo mismo. Hago algo antes de, tú me pides una operación, yo hago algo y luego te ejecuto esa operación y para ti es totalmente transparente. Muchas veces, por ejemplo, imaginaros una clase user que hace llamarse a la base de datos, pero sabemos que el getOneUser se hace muchísimo y muchos componentes de nuestra aplicación, cuando se ejecutan, de repente, pues 5 a la vez van a pedir el user en concreto de la sesión para realizar operaciones. Esto hace que cada vez que lo hagamos, pues se hace una consulta de base de datos y queremos limitarlo, queremos hacer que solamente vamos a almacenar durante un tiempo al menos la primera vez que se pide un ID de usuario y luego los siguientes que llamen a getOneUser pues obtendrán la caché y no volveremos a hacer la llamada a la base de datos, ¿vale?
Entonces sería un cache proxy. Se encarga de ejecutar la operación cacheando su resultado. Aquí creamos nuestro user proxy. Lo que hace es, crea una instancia que aplica la API original, ¿vale? Y simplemente, siempre que se llama un método, si está en caché, retorna la caché. Si no está cacheado porque es la primera vez que se llama, pues ejecuto el método y guardo en caché para la siguiente llamada, ¿vale? Lo mismo para el getCount. Aquí estamos decorando users, ¿vale? Pues estamos realizando un proxy que va a decorar user porque implementa la misma API y simplemente realizará el mismo comportamiento y algo más, que es el tema de caché, para mejorar su performance. En JavaScript también se utiliza mucho proxies que son de debounce. Debounce, ¿qué es? Cuando se va a llamar un método muchísimo y ejecutar una operación, pero sabemos que si se llamara en un segundo 10 veces el método, realmente no sería visible para el usuario y con llamarlo máximo una vez por segundo tenemos suficiente, pues ahorramos en llamadas, ¿vale? Por ejemplo, cuando asignáis un evento, una operación que realizar a un scroll, ¿vale? A un evento de scroll, cuando se hace scroll, se llama muchísimas veces el método, el evento, por lo cual si tienes operaciones costosas se va a llamar muchísimas veces, pero igual la operación que tenéis es hacer que un header sea sticky o deje de ser sticky, por lo cual es una cosa que si tardara medio segundo más en deshacerse el sticky cuando toca, igual no influiría en la experiencia del usuario, o 100 milisegundos no influiría. Lo que hacemos es a scroll, ¿vale? Le pasaríamos un debounce function, que es una función que cuando se le llama, aunque la llames 10.000 veces, solo se va a llamar máximo una vez cada 100 milisegundos. Por lo cual, ahí es donde realizamos nuestra operación. Aquí tenemos otro ejemplo, donde, por ejemplo, imaginar un paginador, ¿vale? Tenemos un paginador, ¿vale? Con 8 numeritos, o el siguiente página, página anterior. Sabemos que, además, cada vez que le das a una página, tarda medio segundo en realizarse la consulta SQL, y sabemos que el usuario puede hacer, porque además tenemos un SPA, puede hacer clic muchas veces porque quiere ir de la página 1 a la 10 rápidamente. Cuando ocurre esto, ¿cómo se controla? Porque si lo hace 10 veces y tenemos nuestro paginador, como aquí, lo que vamos a hacer es llamar 10 veces a la base de datos para obtener la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuando realmente el usuario como máximo lo que va a ver es la página 10, porque lo habrá hecho tan rápido que ni habrá dado tiempo. Entonces, podríamos cancelar las peticiones a base de datos si nuestra plataforma no lo permite, o podemos controlar el acceso a los botones de siguiente y página anterior para que esto no ocurra. Y lo podemos hacer así. El load list, ¿vale? Hacemos un debounce. Es decir que, aunque llame en un segundo 10 veces el load list, lo que va a hacer es solamente llamarse una vez por segundo. Y entonces, si lo hago muy rápido, solamente habré cargado, si lo hago muy rápido para ir a la página 10, solamente habré cargado los usuarios una vez y no las 10 páginas. ¿Sí? Hay dos tipos de debounce. Está el debounce y el throttle. La principal diferencia es que uno, la primera vez que haces clic, que hace la llamada y luego no se puede hacer otra hasta que no pasen 100 milisegundos, un segundo, lo que le pongáis. Y luego hay otro que cuando lo llamamos, lo que hace es, la primera se espera 300 milisegundos o lo que le pongamos como tiempo antes de hacer la primera llamada. Entonces, uno hace una llamada en cuanto la primera vez que lo llamamos y luego no acepta otra hasta pasar un tiempo, el otro se espera, ¿vale? Bueno, también podemos aplicar un proxy también para las llamadas Ajax, ¿vale? Por ejemplo, vamos a controlar el acceso para que siempre que se hace una llamada Ajax, pues mostrar el loading y siempre que acabe la llamada Ajax, decoramos, pues el loading no aparezca. En vez de implementar el loading, el spinner en cada una de esas llamadas o peticiones al servidor. Vale, ahora algo que todos habéis oído muchísimo y todos sabéis cómo funciona, el Model View Controller, ¿vale? Es un pattern compuesto de otros patterns, ¿vale? Hay muchos frameworks que se basan en MVC o en MVVM. Y bueno, también hay muchas formas de implementarlo.
También podemos entender como MVC una forma porque es la que hemos visto en el framework que hemos usado de MVC y luego en otro es distinto. Nosotros lo que vamos a ver es una posible implementación de MVC hecha a mano, ¿vale? Para un poco distinguir las responsabilidades de la M, la V y la C. El modelo. El modelo... O sea, ¿quién sabe de MVC? ¿Nadie sabe de MVC? Vale. En MVC, ¿dónde se almacenan las reglas de negocio? ¿Están en el controller o en el modelo? ¿Nadie dice que está en el controller? Vale. Vale, entonces en MVC hay tres conceptos principales. El primero es el modelo, ¿vale? El modelo almacena todo lo que tiene que ver con datos y con reglas de negocio, con trabajo sobre esos datos. El controller, luego está la vista por otro lado, que es la materialización de los cambios en el modelo en la vista. Y el controller hace de intermediario, ¿vale? El tema está que yo por lo menos conocía mucha gente que ponía la regeneración en el controller, pero no es su función, sino que el controller solamente hace intermediario entre la view, que es la clase que maneja la vista, que puede manejar una vista de iOS, una vista de HTML, una vista de lo que sea, ¿vale? Que lo que controla es cómo se muestran los datos y cómo se recogen las interacciones con el usuario, un clic y tal, y luego está el modelo a quien solo le vamos a mandar cosas como pedirle procesamiento de datos o mandarle datos, pero que no entiende nada de cómo la vista funciona, y el controlador lo que va a hacer es traducir las interacciones del usuario que le pasa, que recibe, que la va a pasar al controller, y el controller va a traducirlas a llamadas de negocio, llamadas de petición de datos, de actualización de datos, ¿vale? Hace de intermediario. Y entonces, muchas veces el control se confunde con donde tienen que estar las reglas de negocio y eso es erróneo, ¿vale? Hay varias maneras de implementar MVC, pero uno de los principios en los que no hay duda es que la lógica de negocio no debe estar en el controller. Entonces, en el modelo tenemos los datos, el estado y la lógica de aplicación, ¿vale? Y el modelo, digamos que o bien manda notificaciones, o sea, manda notificaciones de sus cambios, ¿vale? Eso es una forma de implementarlo. La vista es la única que sabe cómo se representa. A ella le dan, mediante el controller, en este caso, le dan unos datos y es la única que sabe representar pues, un piso de fotocasa, una oferta de trabajo en forma HTML. Otra vista que tendrá la misma API podrá representarla en forma de la app de iOS o de Android, ¿vale? Nunca sabe, en teoría, nunca sabe del modelo ni de la API del modelo. Desconoce. Quien tiene el conocimiento es el controller, ¿vale? El controller sabe de la API del modelo, la API de la vista, y lo que hace es, hace un poco de adapter, está aplicando el patrón de adapter. Hace de traductor de unas peticiones en un idioma a pedir las peticiones al modelo en otro idioma, ¿vale? Entonces sincroniza, en teoría, los datos con la vista, hace que los cambios, escucha los cambios de los datos, que es el modelo, y cuando hay esos cambios, pues en teoría actualiza en la vista a mano. Le pedirá, por ejemplo, al modelo que, porque se ha pedido una lista, unos filtrados de ofertas de trabajo, el modelo le devolverá las ofertas de trabajo y lo que hará es convertir esto en datos entendibles para la vista, le pasará un array de objetos concretos a la vista y la vista solo sabe procesar esos datos planos y es la que lo mostrará como ella quiere, ¿vale? Entonces, el controller también aplica el patrón como de una estrategia en el sentido de que el controller tiene el mismo comportamiento, pero se le puede asignar una vista u otra y debería tener el mismo comportamiento. Las vistas de los diferentes tipos para mostrar, pues lo que os digo en HTML, en formato móvil y tal, se aplicaría la misma API, ¿vale? Y el controlador se le pasaría una vista y la usaría de la misma forma, sea cual sea la vista, la instancia de la vista, el tipo de vista, aplicaría la misma API. Así estamos usando la estrategia, ¿vale? La vista suele usar composite, sino que cuando manejamos la vista, pues no
está abstraído para que podamos trabajar con los árboles de forma transparente. Y el modelo suele implementar el observer pattern. Yo cuando tengo cambios en mí, lanzaré un evento. Tu controlador, si quieres escucharlos porque estás manejando una vista, pues escúchalos y tendrás los cambios que yo tenga. Porque puede ser que el modelo tenga cambios por otro lado por otros controladores. ¿Vale? No todos los cambios de modelo vienen de un mismo controlador. Es una aplicación donde cada componente tiene un controlador, ¿vale? Y cada uno hace cambios, pero igual si yo tengo una página donde tengo un formulario para cambiar, por ejemplo, mi nombre de usuario y arriba tengo otro componente que es el top bar donde está el nombre de usuario, si el controlador del formulario de cambiar nombre de usuario actualiza el modelo, ese modelo va a decir, se ha cambiado el nombre de usuario y el controlador que controla la vista del top bar, pues escuchará ese cambio para cambiar el nombre sin tener que refrescar la página. ¿Vale? Cojamos como ejemplo un controlador, una aplicación que es un MP3 player. Como os he dicho, se puede implementar de diferentes formas el MVC. Hay variantes, o sea, lo que no es aceptable es poner lógica de negocio en el controlador, pero se puede variar la forma de implementar las cosas, si el modelo va basado en eventos o si la forma de escuchar o de adaptarse, de reaccionar a los eventos del modelo se hace de otra forma, mediante streamings o lo que sea. Entonces, tenemos un MP3 player, tiene un playlist que es su modelo, ¿vale? Que es una lista de canciones y simplemente la reproduce. Y tiene botones de stop, next, previous y shuffle. Para los que ya me han dicho la otra vez que me he olvidado del play, pues sí, es un ejemplo que no funcionaría porque está el stop pero no está el play. Por ejemplo, volvemos a coger lo que vamos a hacer nosotros, cogemos el observer pattern que habíamos visto para el weather console, ¿vale? Y en el weather tenemos ya nuestro observable, que era nuestra clase donde abstraímos la responsabilidad de gestionar los subscribers, ¿vale? Y esto lo vamos a utilizar en nuestro modelo. Hemos decidido que el modelo va a notificar de esta forma sus cambios de estado, ¿vale? Entonces tenemos nuestro modelo al que se puede suscribir porque extiende observable. O sea, es un observable y luego tiene una lista de canciones y tiene una lista de métodos, una API. Mira, así que está el play, pero no está el botón play. Y luego tenemos el controlador. Bueno, tenemos la vista por otro lado, que está aquí, donde va a hacer que si cambia la canción que se reproduce, cambia el título en la vista y le vamos a asignar, ahora la canción es esta y tal. Y también se encarga de cuando el usuario manifiesta la voluntad de un cambio de canciones y tal, pues también va a ir esto al controlador. El controlador tiene la vista y la playlist, ¿vale? Y entonces, cada vez que cambia en el modelo la canción que se reproduce, él va a decir a la vista que se actualice a mano, ¿vale? Es decir, el controlador, la vista no sabe el modelo, el controlador escucha el modelo o está pendiente del modelo y cuando en cambio de modelo, él se encarga de hacer que se plasme en la vista, pues el cambio de modelo, que sería la nueva canción, el tiempo transcurrido de la canción y tal. Entonces, la vista proporciona una API para cambiar, por ejemplo, el título que aparece. El controlador no sabe cómo se muestra un título, si hay que cambiarlo en un div o si hay que cambiarlo en cualquier otro componente control. Simplemente él tiene una API, es la que utiliza y le podemos pasar indistintamente al controlador una vista que implemente esta API que esté actuando sobre el DOM o una vista que esté actuando sobre un terminal o lo que sea. Vale, entonces todos los patrones que hemos visto se pueden categorizar y hay más, ¿vale? Entonces, el singleton y el factory que hemos visto son lo que se llaman creational patterns, ¿vale? Que es todo lo que tiene que ver con la creación y la asociación de objetos. Tenemos patrones estructurales, que son todo lo que hemos visto que tenían que ver con API, con trabajar sobre las interfaces, ¿vale? El proxy, decorator, adapter, facade, no hemos visto el bridge, pero es parecido también. Y de comportamiento, pues el observer, el command, el strategy, es pues patrones que permiten
trabajar sobre las formas de comportarse, los comportamientos, definir comportamientos o definir cosas que hay que hacer para influir en el comportamiento. ¿Preguntas?